¿Acaso me vine hasta Shanghai a grabar este video? La respuesta es no. Estamos en Tecnópolis y nos vinimos al Tianfu, al Festival de Luces Chinas, para hablar sobre la espiritualidad de esta cultura tan milenaria. Vamos. Como les dije antes, nos vinimos al Tianfu, pero primero necesitamos saber qué significa Tianfu. Y significa el tesoro del Hijo del Cielo. Este nombre, el Hijo del Cielo, no solo hace alusión a el emperador y a la majestuosidad de la cultura china, sino también este monumento que nosotros tenemos atrás, este templo, el Templo del Hijo del Cielo, es un templo, es una recreación de un templo real que está en Beijing, más precisamente en Pekín, en la Ciudad Prohibida. ¿Pero qué era la Ciudad Prohibida? Bueno, se decía la Ciudad Prohibida porque fue primero construida por la dinastía Ming. Este templo era un lugar donde nadie podía ni entrar ni salir sin órdenes del imperio. Pero este templo vamos a ver que tiene una curiosidad muchísimo más profunda que otros templos, y es que acá venía justamente el Hijo del Cielo, el emperador, a hacer sus rituales para mantener la paz entre el cielo y la tierra. Y esto se debía justamente a que la función del emperador no era solamente la de gobernar China, sino también mantener el orden y el equilibrio y la paz entre el mundo celestial y el mundo terrenal. Bueno, obviamente para entender la espiritualidad en la cultura china, primero necesitamos entender las religiones que había, y en China va a haber lo que se llaman las tres grandes enseñanzas, que en realidad no eran religiones como tal, sino que eran más bien como sistemas de creencias, ¿no? Y las tres primordiales son el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Vamos a ver que el confucianismo fue el primero que llegó a China allá por el siglo VI antes de Cristo, es decir, hace un montón de tiempo, y fue algo que lo creó Confucio, y apareció en un momento donde había mucho caos y mucho conflicto en China, había muchos reinos divididos. Entonces Confucio dijo, vamos a calmarnos, y trajo esta idea de que uno alcanza la armonía si sigue la virtud, es decir, la virtud suele estar vinculada con seguir ciertos valores morales y éticos, y también tu rol en la sociedad, ¿no? Después vamos a ver que el taoísmo fue el segundo que llegó allá por el siglo IV y siglo III antes de Cristo, que uno de sus grandes trajo fue Lao Tse. Lo que pasó es que después como de la, vamos a decir, como de lo rígido que se puso, o la sistematización que tuvo el confucianismo, ¿no? Que no permitía como que muchas cosas más se hagan, ¿no? Como que se volvió muy rígido. Lao Tse dijo, ok, necesitamos conectar con la naturaleza. Entonces, esa es un poco la filosofía detrás del Tao, que vamos a ver que es esta energía inefable, invisible, ¿no? Que está en todos lados, y va a traer esta idea de que a través de la meditación y el balance del yin y el yang, nosotros vamos a poder alcanzar la armonía, ¿no? A través del desapego, a través de la conexión con los elementos. Y el último que llegó fue el budismo, que recién apareció por el siglo I después de Cristo, y llegó a través de la ruta de la seda. Y el budismo en realidad proviene de la India y fue creado por el Buda, y llegó durante la dinastía Han. Y vamos a ver que el budismo, cuando llegó a China, ya estaba el confucianismo y el taoísmo completamente asentados. Entonces, lo que degeneró en realidad es una mezcla entre estas tres religiones, y se creó como lo que se llamó el budismo Chan, también conocido como el Zen en Japón. Entonces, en síntesis, vamos a ver que lo que se generó en China fue como un sincretismo, ¿no? Entre estas tres religiones, y de hecho hay un dicho popular chino bastante conocido que dice: el confucianismo te enseña a convivir con la sociedad, el taoísmo te enseña a convivir con la naturaleza, y el budismo te enseña a convivir con vos mismo.
Para que nosotros podamos entender un poco cómo funcionaba la cultura china, tenemos que entender que en el pasado no había para el hombre una separación entre lo espiritual y lo material. Es como que nosotros hoy tratemos de concebir, por ejemplo, la psique y el cuerpo como algo separado, ¿no? Entonces, para acercarnos a esa idea de espiritual que ellos tenían, tenemos que pensar con qué lo vinculaban, ¿no? Y la primera idea que nosotros tenemos es el Tao. El Tao para ellos va a representar como esta energía que es invisible, que es inefable, que no se puede explicar con palabras, pero que a la vez representa el vacío, pero que lo es todo, ¿no? Entonces vamos a ver que luego de este término, que es conocido como el Tao, también existía el Chi o el Qi. El Qi para el taoísmo va a ser como una manifestación de el Tao, ¿no? Pero el concepto de Qi como tal es muchísimo más antiguo que el taoísmo mismo, ¿no? Esta energía se va a llamar también como soplo vital, ¿no? Como fuerza cósmica, soplo cósmico, que va a venir a representar justamente ese aliento, el aliento cósmico, aquel que da vida a las cosas, ¿no? Creo que nosotros lo podemos asociar quizás un poco como el alma, pero no es tanto como el alma como tal, sino que es una energía que está en todo y que da energía a todo, ¿no? Que da vida a todo, ¿no? Como a las estrellas, a la naturaleza, a nosotros. Y después vamos a ver que la medicina china va a tomar este concepto, ya no tanto desde un lugar tan filosófico, sino más bien mitológico. Y vamos a ver que esta idea justamente va a servir para explicar cómo funciona la energía en nuestro cuerpo. Vamos a ver que van a explicar que el ki se va a mover a través de los meridianos o los dantian, que son como centros de energía en nuestro cuerpo, y que cuando la energía no fluye libremente es cuando nosotros nos enfermamos. A la medicina china vamos a ver que va a haber algo que ellos llaman como los tres componentes de la esencia humana, ¿no? Y estos tres componentes van a estar compuestos de la esencia, la energía y el espíritu. Por un lado, la esencia, lo que ellos llamaban yin, es aquello que venía con el cuerpo, ¿no? Tipo todo eso que le daba vida y forma al cuerpo, ¿no? Se asocia mucho con la sangre, por ejemplo, era como ese pack de energía biológica y que con el tiempo se iba agotando. Después tenemos el ki o el chi, del que ya estuvimos hablando, que acá sí puede tener como una visión más tipo alma, porque es aquello que le daba justamente energía y vida a ese cuerpo. Lo podemos pensar, por ejemplo, como un auto. El yin vendría a ser como ese auto que está con toda su ingeniería y con combustible, pero el chi viene a ser como esa llave que gira y hace que el auto arranque, ¿no? Esta energía, como dijimos antes, está más vinculada como una energía que está en todo el cuerpo, ¿no? Como que no estaban en puntos específicos y va a representar, va a estar más asociada con una dimensión como más espiritual, ¿no? Y finalmente tenemos lo que se llamaba el Shen, que su traducción literal es divinidad, y vamos a ver que esto sí se asocia más con la parte espiritual y también con la parte mental. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a la cultura hindú, ¿no? Al budismo, vamos a ver que ellos tenían los chakras y vieron que los chakras, los últimos, se asocian más con dimensiones de, bueno, lo espiritual, con la conciencia, entonces acá pasa un poco lo mismo. Esto ya nos habla de una parte de que nos trae equilibrio, que nos trae conciencia, que nos trae sabiduría, vendría a ser como la parte espiritual de nosotros, ¿no? Entonces vamos a tener estas tres dimensiones que forman a lo humano. Bueno, como vimos, existía esta gran energía, ¿no? Esta primera existencia, y de esta primera existencia luego se generaron dos fuerzas, ¿no? Que son lo que conocemos como el yin y el yang. El yang va a ser la fuerza activa, ¿no? Aquella que va a ir por las cosas, ¿no? Este principio activo que toma acción y dirección sobre
lo que decide, mientras que la energía yin va a ser esa energía que es esa fuerza receptiva, ¿no? Aquella energía que genera vacío para que la energía entre, ¿no? Para poder entrar en comunión con el Tao. Bueno, vamos a ver que uno de los animales que es bastante icónico de la cultura china es el panda, y el panda es un animal sagrado en la cultura china porque en su época se lo llamaba mo o oso o gato oso o oso gato, y este animal, justamente por su dualidad, es decir, el blanco y el negro, se pensaba que era una encarnación de las dos fuerzas cósmicas, ¿no? Como que era un animal sagrado que traía equilibrio y balance y traía armonía. Por eso también había una tradición en la cultura china que cuando había un conflicto solían mandar pieles de panda para tratar de hacer las paces. Es por eso que si alguna vez se pelean con alguien, mándenle un oso de peluche panda para decir, bueno, vamos a calmarnos. Pero bueno, ese es un animal que justamente traía calma, traía equilibrio y traía armonía para sobre todas las cosas en la cultura china. Bueno, vamos a ver que todas las culturas van a tener como a sus sabios, ¿no? Bueno, en los chinos van a tener a los Fanxi, que provienen como del siglo, creo que era siglo III antes de Cristo, por ahí. Y estos magos, vamos a decirles, eran eso, ¿no? Eran magos, eran astrólogos, eran médicos. Vamos a ver que estos Fanxis eran los que justamente llevaban a cabo el arte de la alquimia, ¿no? Y no solo eso, sino que eran aquellos que eran los encargados de encontrar el elixir de la inmortalidad y eran los consejeros, ¿no? De los emperadores, ¿no? Vamos a ver que en la alquimia va a haber dos tipos. Vamos a tener por un lado la alquimia Weidan, que es la considerada la alquimia externa. En esta alquimia externa vamos a ver que es como lo que nosotros hoy llamamos química, ¿no? Es decir, era la mezcla de metales para generar justamente estos elixires que eran lo que los emperadores buscaban, ¿no? Estos elixires de la inmortalidad. Irónicamente, un dato muy curioso es que en esta mezcla de elixires, unos alquimistas encontraron, creo que por el siglo IV después de Cristo, mezclando creo que era salitre, azufre y carbono, crearon como un polvo que era reactivo y explosivo, y lo llamaron, creo que era como polvo del fuego. Y esto vendría a ser la pólvora que en un inicio se utilizaba para fuegos artificiales, formas de ceremonia, mientras que después los militares la terminaron utilizando como para hacer bombas y demás. Pero bueno, cuestión. Después tenemos la alquimia Neidán, que era justamente esa alquimia interior, ¿no? Era esa alquimia que los alquimistas buscaban para llegar a lo que ellos llamaban el cuerpo diamante, ¿no? Como poder acentuar el yang en su cuerpo, ¿no? Se trataba más de la búsqueda interior del alma, y vamos a ver que para los alquimistas, muy curiosamente, o para la cultura china, para ellos había dos tipos de alma. Por un lado, el alma Hun, que era el alma yang, que era el alma activa, y el alma Po, que era el alma receptiva. El alma yang era que cuando nosotros moríamos era el primer alma que despegaba el cielo, ¿no? Como esa alma asociada con lo celeste, mientras que el alma Po era el alma que se quedaba en la tierra, ¿no? Y eso se explicaba porque lo yin está muy asociado con la tierra, ¿no? Con lo receptivo, entonces se solía quedar más tiempo. Y cuando esta alma Po se quedaba más tiempo y provenía de una persona que, o sea, vamos a decir que se dedicaba su vida a los vicios o energías como mucho más densas, podía llegar a generarle un conflicto a los vivos, ¿no? Pero si ese alma Po provenía de personas que habían tenido una vida más virtuosa, podían incluso estar ahí para ayudar a los vivos, ¿no? Transmitir cierto tipo de enseñanza, o hasta incluso podían partir muchísimo más rápido, ¿no? Lo que los alquimistas buscaban era llenar su alma de yang para poder elevarse más rápido, ¿no? Pero me gustó mucho esta explicación que la cultura china le dio a estos conceptos de dos almas que vienen a representar como partes de nosotros, ¿no? Como que cuando el alma se queda acá es más como un
espejismo de la persona, no es como la persona como tal, pero me parece muy lindo porque a veces escuchamos todas esas historias de, por ejemplo, casas embrujadas, ¿no? Y a veces como, uy, hay algo dando vuelta, o hasta incluso en el lado positivo, como hoy sentí la presencia de mi abuela, ¿no? O cosas así. Y eso hace justamente a referencia a esto, ¿no? Como que los chinos encontraron esta explicación como decir, bueno, no es que la persona no se fue al cielo o no ascendió, sino que es como hay una parte del alma de la persona que al ser el alma Po, al ser la receptiva, pueda elegir quedarse un tiempo acá para cuidar a sus seres queridos. Así que nada, me pareció un dato como muy lindo y muy interesante sobre cómo ellos percibían este tipo de cosas. Bueno, toda esta sabiduría que tenían los alquimistas venía de un libro que se llamaba el I Ching. Probablemente ya conozcan o les suena el I Ching porque también se usaba con motivos oraculares, ¿no? Se usaba como el tarot lo usamos nosotros hoy y hasta el día de hoy sigue existiendo como esa forma, pero también ellos lo llamaban el libro de las mutaciones, porque este libro buscaba explicar cómo se movía la energía en el universo. Vamos a ver también que alrededor de este I Ching va a haber, porque es uno de los libros más antiguos, va a haber una leyenda, ¿no? Que hablaba sobre una tortuga que en su caparazón tenía todas las formas del universo. Y aquella persona que encontrase esta tortuga iba a poder tener acceso a cómo funcionaba la energía en el cosmos. Es por eso que las tortugas también son un animal sagrado dentro de la cultura china. Bueno, solamente si pensamos en los animales como más icónicos de la cultura china, vamos a pensar en el dragón y el tigre. ¿Pero sabías que había una leyenda que los une? Bueno, hay algo que se llama el Tratado de el Dragón y el Tigre y habla justamente como de esa unión de opuestos, ¿no? Que este concepto ya vimos que es como muy crucial en la cultura china, pero vamos a ver que en este caso el dragón va a representar el mercurio, ¿no? Y el mercurio para los alquimistas siempre va a representar la materia espiritual, ¿no? Como ya vimos antes, para los antiguos hombres no había una separación entre la materia y el espíritu. Entonces, el material mercurio representaba esa parte como más líquida y el dragón, a ser un animal mitológico, ¿no? Representaba esa parte celeste. Mientras que el tigre, al ser un animal terrestre, al ser activo, ¿no? Que va a la caza, representa justamente esa parte más aferrada a la materia. Entonces, justamente este tratado viene a simbolizar el encontrar el balance, porque el tigre también va a estar asociado con el plomo, ese va a ser su metal, y este tratado nos va a hablar de encontrar el balance entre estas dos fuerzas que se encuentran. Para la cultura china, también, la danza va a tener un significado muy importante. En el taoísmo, la danza refleja la búsqueda de armonía con la naturaleza. Los movimientos circulares, fluidos y suaves imitan el qi, la energía vital que recorre todas las cosas. Vamos a ver entonces que en la antigua China la danza era mucho más que una expresión artística, era una forma de conectar con el orden del universo. Dentro de la visión taoísta, el cuerpo humano era visto como un microcosmos del mundo y al moverse podía reproducir los ritmos del cielo y la tierra. A través de la danza se buscaba expresar el flujo del Tao. Cada movimiento representaba la unión del yin y el yang, las dos fuerzas complementarias del cosmos. Entonces, para el taoísmo, danzar era dejar que el cuerpo se convirtiera en el canal de las energías del universo, un acto de alineación con el cielo, donde cada gesto revelaba la misma ley que rige las estrellas. También vamos a ver que en China tienen una concepción distinta de los 5 elementos. Para ellos van a ser el fuego, la tierra, el agua, la madera y el metal. Y vamos a ver que ellos van a creer en un ciclo que tiene mucho que ver con la estructura de su pensamiento y de cómo esas fuerzas se relacionan entre ellas.
Por un lado vamos a tener algo que se llama el ciclo de regeneración, donde explicaban cómo cada uno de los elementos nutría a otros. Entonces, para ellos va a ser la madera, va a ser la que alimenta el fuego crea cenizas que se convierten entre ellas en tierra, la tierra produce metal, el metal se condensa en el rocío que nutre el agua y el agua a su vez nutre la madera. Es un ciclo de regeneración y de equilibrio. Y también para ellos va a haber algo que se llama el ciclo de control. Para mantener el equilibrio, cada elemento también controla a otro. Por ejemplo, como habíamos dicho en el ciclo de generación, la madera controla la tierra detiene el agua apaga el fuego y el fuego funde el metal y el metal corta la madera. Entonces este ciclo va a permitir que justamente se genere esta armonía entre cada uno de los elementos. Seguramente si pensamos en la cultura china, pensemos mucho en el horóscopo chino porque es bastante conocido, pero tiene una historia bastante peculiar porque cuenta la historia de un emperador que quería como medir el tiempo. Entonces, para poder medir el tiempo, lo que él hizo fue llamar a una carrera. Entonces dijo, bueno, de esta carrera solo pueden ganar 12 animales. De esos animales, los que aparecieron justamente fueron generalmente los animales que la cultura china con los que más se asociaba, ¿no? O más respetos les tenía. Esta carrera la empezó ganando la rata y el último fue el chancho, ¿no? Entonces vamos a ver que animales como la rata, el chancho, el gallo son animales que la cultura china solía convivir, mientras que animales como el dragón o el tigre no eran precisamente con los que convivían, porque por ejemplo en la mitología el dragón pertenece a la mitología china, pero vamos a ver que justamente son animales que en la cultura se tienen muchísimo respeto. Estos dos animales están divididos en energía yin y yang, es decir, hay 6 animales yin y 6 animales yang. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál de estos animales pertenecen a cada lado? Bueno, eso se debe a la cantidad de como extremidades que tenían en sus patas. Si eran extremidades par, eran animales yin, y si tenían extremidades impares, eran yang. El calendario chino también se basa inicialmente en el calendario lunar, por eso cuando hay un nuevo calendario, sí, empieza un nuevo año, no es tan como específico como año nuevo, que tenemos tipo el 1 de enero, sino que es una fecha que varía según tipo finales de enero y principios de febrero. También vamos a ver que no solo es un animal, sino también un elemento, ¿no? Como veníamos hablando antes, la cultura china tiene 5 elementos, que son agua, tierra, fuego, metal y madera. Entonces, dependiendo el último dígito de tu año de nacimiento, va a determinar cuál es tu elemento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy 2002, soy caballo, y el 2 es un número que es agua. Entonces, mi animal es caballo de agua. También en la cultura china vamos a ver que ellos tienen más de un animal. Por un lado tenemos nuestro animal anual, tenemos el animal de nuestro mes, que es el animal secreto, obviamente entre estos 12 animales, y tenemos nuestro animal interno, que es la hora en la que nacimos. Así que en total tenemos un elemento y 3 animales. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva dinámica de recorrer lugares y hablar un poco sobre la espiritualidad de estas culturas. Como siempre, no se olviden de suscribirse, darle like y activar la notificación, así se enteran cuando subo un nuevo video. Y por supuesto me pueden seguir en Instagram, que ahí suelo estar un poco más activa que acá. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.